Hoy día vamos a ver justo lo que habíamos estado señalando con Giovanna. Hemos estado tratando de, trabajando en este tema del Project Leadership y el Project Economy. Como ustedes saben, desde hace varios meses estuvimos investigando sobre estos temas porque actualmente la gestión de proyectos está evolucionando. Cada vez la gestión de proyectos se está consolidando a nivel mundial y no solamente eso, sino que está influyendo en diferentes sectores. Y por lo tanto ya no es algo, digamos, aislado o no es algo que sea una moda, sino que el Project Economy ha venido para quedarse. Así que antes de empezar, aquí está la credencial de mi amiga Giovanna. Giovanita, si quieres mencionar algo sobre lo tuyo. Muy bien. Entonces, a nosotros ya nos conocen, así que no tenemos que presentar mucho, tampoco a gesto. Empezamos con el tema. Vivimos en tiempos de cambios acelerados. Como ustedes saben, la situación actual está, digamos, cambiando drásticamente. El dólar está que sube, baja, la gasolina sube, baja. Está afectando la economía de muchas organizaciones, de muchas familias. Y en realidad para sobrevivir, tanto las personas como las empresas tienen que reinventarse. ¿Eso qué significa? Que tenemos que estar preparados para enfrentar los cambios, para poder, digamos, salir adelante en la situación actual. Como ustedes saben, el mundo, hasta el siglo XX, el mundo se movía por una economía basada en operaciones. Ya las empresas crecían en base a la mayor cantidad de productos que vendían. Mientras más productos vendes, mayor mercado. Si lograbas, se incrementaba el mercado a partir principalmente de la masificación. Por eso que la época de la industrial, la revolución industrial, significó para muchas empresas el crecimiento y su consolidación. Pero eso a partir del siglo XXI, a partir de este siglo, ya no funciona tanto. La estrategia de volumen ya no da los resultados de antes. Por lo tanto, las ventas comienzan a caerse y esa caída de ventas preocupa a tanto a organizaciones como a personas que trabajan para una organización. Porque sin que nos demos cuenta, poco a poco, los proyectos silenciosamente han ido ocupando un lugar preponderante. Las operaciones basadas en, digamos, la economía basada en operaciones ha ido de alguna manera pasando a ser una economía basada en proyectos. Eso es lo que queríamos utilizar hoy día como punto de partida, porque en realidad todo lo que estamos haciendo está respondiendo de alguna manera a la situación actual. Esta lámina de Antonio Nieto Rodríguez, como ustedes pueden ver, la sacó en su libro Project Revolution, y él hablaba de que había, digamos, se estaba generando un crecimiento en la cantidad de proyectos que hacían las empresas, las organizaciones con respecto a las operaciones, pero en la última publicación que ha hecho Antonio Nieto Rodríguez señala de que lo que se estaba esperando que suceda en el año 2030 se ha acelerado mucho más con la pandemia y ahora en el 2025 podría ser que la relación entre proyectos y operaciones sea de 70-30. Eso significa que la mayor cantidad de trabajos, la mayor cantidad de empleo va a estar en los proyectos y eso ya lo estamos viendo en muchas partes. La mayoría de las empresas ya no te contratan para trabajar de manera permanente, te contratan para trabajar de manera temporal. Y esa temporalidad está alineada precisamente a que las empresas están viviendo esencialmente de ejecutar proyectos. Cuando el proyecto termina, tú dejas de trabajar. Ellos montan una operación, pero esa operación no dura mucho tiempo tampoco. Son pocos los que trabajan en la operación. Por lo tanto, la economía se está volviendo una economía proyectizada. ¿Cómo deben ser las organizaciones de hoy para poder enfrentar lo que se viene? El modelo tradicional ya no funciona. Tener una empresa con sus áreas, digamos, con el método anterior, que tenías tu área de operaciones, tu área de marketing, tu área de administración, y se formaba una estructura, digamos, de ese tipo, matricial, ya no funciona. Ya no funciona porque en realidad se pierden muchos recursos, se gasta mucho, los costos se han elevado significativamente. Entonces, el modelo está tendiendo a ser una organización proyectizada, en el sentido de que todas las áreas contribuyen precisamente para el logro de los productos, de los proyectos que van a generar los logros, los productos, los que van a entregar el valor. Eso está directamente apuntando hacia los resultados del negocio.
Por esa razón, la empresa del futuro va a ser una empresa básicamente como una, ahora se le conoce como PMO estratégica, pero en el futuro escuché que le estaban dando incluso el nombre de BMO, o sea, de una organización de gestión del valor. En realidad, alinear a todos los proyectos para lograr los resultados del negocio se ha vuelto una necesidad. Las empresas ya no pueden gastar recursos simplemente en operar, tienen que gastar recursos sobre todo en generar valor para poder asegurar el crecimiento y la sostenibilidad. Entonces, todos los esfuerzos que tienen las áreas van dirigidos a proyectos o al portafolio de proyectos que son estratégicos para la subsistencia de la organización. ¿Qué está pasando en las empresas? Los CEOs se están convirtiendo en los nuevos gestores de proyectos. En realidad, ser gestor de proyectos ya no es, digamos, una especialidad de bajo nivel o operativa. El gestor de proyectos, como project manager, ha elevado su estatus. Ha elevado su estatus porque los project managers de ahora tienen que ser no solamente especialistas en lograr sacar adelante los proyectos, sino también tienen que estar ligados al negocio. En pocas palabras, las habilidades y las competencias que tiene un gestor de proyectos ahora tienen que ser adquiridas por los CEOs, porque si el mundo se está volviendo una economía proyectizada, entonces los CEOs tienen que estar a la altura de las circunstancias, entender el mundo de proyectos, conocer sus herramientas técnicas y todo lo que implica el mundo de proyectos se convierte ahora en una necesidad. Hay términos que ustedes aquí conocen en esta lámina. Nosotros hemos puesto ahorita que la gestión de proyectos en empresas nuevas va por dos líneas. En primer lugar, por la transformación organizacional. Para poder convertirte en una empresa proyectizada, tiene que haber ese proceso de transformación organizacional. O sea, un cambio de cultura, un cambio de mindset, un cambio de chip. Empezando por los CEOs. Si el CEO no está convencido, va a ser muy difícil que cambie la organización. Entonces, tiene que incorporarse a una cultura de gestión de proyectos primero, y para eso ahora está, digamos, está con mucha fuerza el Project Leadership, que es lo que vamos a tratar en unos minutos. Además, esto de la gestión organizacional de proyectos, que el PMI lo viene difundiendo hace muchos años, ahora ya no se vuelve una opción, sino más bien una obligación. Entonces, son elementos claves que comienzan a instaurarse en las empresas. Yo quisiera señalar algo. En las empresas pequeñas no se nota mucho esta necesidad. Una empresa pequeña que maneja pues 5 proyectos, hasta 10 proyectos, no va a sentir tanto la necesidad, pero una empresa mediana que trabaje pues de 20 a 30 proyectos, o una grande que maneja ya 50, 100 proyectos, ya es otra cosa. Estamos hablando de otros niveles. Por eso que en estos momentos estamos en ese proceso de transformar a las empresas proyectizadas. Tiene que haber primero la transformación organizacional y luego la implantación de la gestión de proyectos. En este momento en América Latina se conoce, la gestión de proyectos se está haciendo más conocida por las PMO y por los cursos de certificación. No todo el mundo lleva cursos de gestión de proyectos, se certifica como PMP, se certifica como PM4R. De alguna manera eso contribuye a la implantación de la gestión de proyectos. Pero no es suficiente. No es suficiente que las personas estén capacitadas, sino que va a ser necesario que dentro de las empresas se configuren estas estructuras organizativas que nosotros llamamos PMO. Algunas de ellas van a incluso a ser tan grandes que toda la empresa va a ser como si fuera una PMO. Y eso va a depender mucho del tipo de negocio, del tipo de sector donde tú te encuentras. Esto sería más o menos la configuración. Y hay empresas proyectizadas grandes que han manejado modelos tradicionales, pero que se han convertido, como las dos empresas que ven ustedes ahí, la empresa Emar y la empresa Richard Groups. Según los estudios que ha hecho Antonio Nieto Rodríguez, estas dos empresas han prácticamente colocado a todo su personal en proyectos, han disuelto todos los roles que había, roles tradicionales en la empresa, y solamente han dejado los roles correspondientes a la gente que trabaja en proyectos, ¿no? Director de proyecto, director de portafolio, director de programa, director de PMO. Prácticamente una reestructura total. Y los resultados que señalan haber tenido son asombrosos. En algunos casos dice que llegó hasta 300% de utilidad, otros que han reducido costos hasta un 60%. En realidad, eso no es difícil de entender, tomando en cuenta que cuando tú manejas un proyecto, uno siempre optimiza al máximo los recursos. Y ahora con el nuevo enfoque de la gestión de proyectos, no solamente se trata de maximizar los recursos, sino sobre todo de generar valor. Por esa razón, la gestión de proyectos por resultados
es tan importante en estos tiempos porque nosotros tenemos que no solamente cumplir en términos de plazo, costo, entrega del producto, sino asegurarnos que el producto genere el impacto que se espera en los beneficiarios, en el cliente, porque ahí viene, digamos, el valor, la generación de valor. Ya sea el enfoque que tú utilices, sea el enfoque ágil o el enfoque predictivo o el enfoque, cualquiera de los enfoques tiene que permitirte a ti generar valor. Entonces, esto que nos permite a nosotros, que nos indica que nosotros, a nivel ya de personas, estamos pasando de trabajar en una organización a trabajar en proyectos. O sea, ya prácticamente todos en algún momento vamos a comenzar a trabajar en proyectos y ya no directamente para una organización. Y creo que eso ya la mayoría lo está experimentando. Por lo tanto, estamos en lo que se conoce en plena economía de proyectos, llamada también Project Economy. Eso sería todo lo que voy a decir por un momento. Y tú, Giovanita, por favor, te dejo la historia. ¿Tú vas a compartir la pantalla o la comparto yo? Sí, la comparto yo mejor, Edicito, que Ya, no. voy a dejar de compartir. Ya, un segundito. ¿Lo ven ahí? Sí, ahora ponemos de presentación. Ajá. A Listo. ver, entonces, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. A ver, yo creo, una de las cosas que me pasa de mi experiencia en las organizaciones y porque el lenguaje, cómo vivimos las cosas es súper importante, ese tema de reinventarse, como dice Eddie, de una economía tradicional a una economía proyectizada como esto que el cambio y el cambio y la exponencialidad y la volatilidad en la que estamos. A mí siempre yo cuando veo una compañía digo, es decir, hay que acostumbrarnos a evolucionar. Yo hablo siempre, cuando estoy en una organización me encanta hablar de evolución y la evolución obviamente implica la transformación, ¿no? Entonces es como ver que esas organizaciones que se mueven, que están en movimiento y que tienen esa inquietud y un poco promover esas cosas desde el lugar donde estamos, en cualquier espacio donde estemos nosotros trabajando, ¿no? Y como bien lo dice Eddie, es como anticiparnos a esto que es esta economía proyectizada que nos trae tantos desafíos, porque antes la forma de ser empresa era, como dice Eddie, basado en lo que era el enfoque funcional y operativo, ¿verdad? Eh, pero hoy estamos viendo que tenemos bueno, vamos a hablar primero desde dónde venimos. Entonces, que venimos de este enfoque funcional y operativo que está enfocado en la eficiencia. Es decir, el enfoque operativo quería decir que en una empresa el foco era más venta, menos costo, mejora de procesos. Era como las tres formas en las que una empresa crecía o se enfocaba para tener rentabilidad. El foco eso, en la productividad, ¿no? Veníamos de sistemas jerárquicos organizacionales que eran burocráticos y verticales, es decir, todas las cabezas, ¿verdad? Era una cabeza, como seguramente todavía hay alguna, que está la cabeza, las áreas funcionales y toda la cadena hacia abajo, cómo permea hacia abajo. Entonces, cómo veíamos, y todos seguramente todavía lo vemos, estos silos de áreas donde las relaciones interdepartamentales y los vasos, yo siempre digo, los vasos comunicantes entre las áreas muchas veces no funcionan. Venimos de planes anuales, o sea, imagínense cuando uno hace un plan anual ahora, y todavía se siguen haciendo, pero uno dice, un plan anual que me da todo el año, y antes se hacía, yo recuerdo hace 20 años cuando trabajaba en una organización, tú decías, wow, 20 años, y un año era tranquilo, uno trabajaba como que bien, viene todo el tiempo, tenemos todo un año para operar. Hoy no, hoy casi que uno dice, uno hace un plan en 6 meses y parece ciencia ficción porque el cambio muchas veces no nos lo permite. Luego, la mercantilización del core del negocio, que quiere decir
que era crecimiento y rentabilidad a costa de SEAS. Entonces había fusiones, había compras, había una exageración en lanzamientos de productos, en crecimiento de la marca, en extender la marca, pero eso, como decía bien Edinson, esto tiene como un estancamiento y la venta no se da porque el cambio del consumidor también ha cambiado. Entonces, y los silos que promovían la competencia interna, es decir, los silos, las áreas y el poco contacto interdepartamental, había como una competencia interna que se promovía para ver, y entonces desde allí el señalamiento del error, la culpabilización de esta área no funciona, esta área yo sí funciona, en la otra área no, ¿no? Entonces venimos de eso que es la economía tradicional. Entonces ahora, ¿qué es hacia dónde vamos con esta economía liderando el proyecto? Venimos con un enfoque claro, simple e integral. Es decir, hoy en día la mirada sistémica de la organización es súper importante y el enfoque claro, simple viene desde una visión muy clara desde arriba, desde lo que se quiere y el propósito de la empresa. Centrada en la generación de valor, eso quiere decir que todas las personas, porque las estructuras que empiezan a ver es que todo el mundo agregue valor y el que no lo agrega se nota, el impacto del que no lo hace se nota. Entonces, el generar el valor como profesional y como líder en el lugar donde estamos en una organización, se nota muchísimo más y es como un must, ¿no? Es un deber hacerlo. Luego, el ambidiestro. Hoy se habla de las compañías ambidiestras porque se habla, como ustedes veían, en la espina es pecado, que la cadena de valor ha cambiado. Es decir, antes decíamos que espina es pescado y la cadena de valor era el core del negocio y todos los áreas de apoyo. Hoy la cadena de valor ha cambiado porque estamos en proyectos en portafolios, entonces la estructura es muchísimo más liviana. Entonces, ambidiestro significa que necesitas gestionar la operación, pero también necesitas ir transformándola a partir de lo que está dentro, que es el tema de los proyectos. Entonces, desde allí tenemos estructuras mucho más livianas. Crear la creación de valor a largo plazo, porque antes era muy efectista, a pesar de que nosotros decíamos que era el plan anual, el efectismo de que hay que resolver esto hoy y hay que cumplir con el mes, nos era en detrimento muchas veces del largo plazo o del objetivo estratégico, incluso de cómo queríamos ver la organización. Entonces, la creación del valor quiere decir que estratégicamente en este momento yo tenía una compañía, estaba haciendo consultoría en una compañía que sabíamos que la pérdida estratégica en un momento iba a ser de 3 meses, pero que sabíamos que después de 3 meses en la relación que íbamos teniendo con ese cliente que teníamos que fortalecer nos iba a dar mayores beneficios. Entonces, ¿cómo entendemos que una pérdida o un espacio de baja rentabilidad en algún momento tiene que ver? Entonces, a eso se refiere con el valor a largo plazo. Y obviamente orientado en objetivos más estratégicos, ¿no? O sea, muchísimo más hacia arriba y hacia el propósito de la compañía, y sobre todo una de las cosas que hoy, y ahí se hablaba del tema del espíritu empresarial, que hablamos de estas compañías que tienen un propósito de triple impacto, ¿no? Valor económico, valor social, valor ambiental, y que porque los empleados de hoy y los colaboradores de hoy están hablando sobre el sentido que tienen que tener en el trabajo, ¿no? Yo no trabajo sino qué hago en este trabajo, dónde sumo, cómo aporto, cómo sumo valor a esta organización. Ahora, estructuras más planas, ¿verdad? Porque además una estructura más liviana. ¿Qué me permite una estructura más liviana? Girar el timón más rápido. Muchísimo más sencillo, ¿no? Una estructura que me permita anticiparme a que viene el viento, que ahí viene una tormenta y que yo pueda girar el timón antes de que eso suceda. Entonces, las estructuras muchísimo más planas desde allí. Espíritu empresarial y colaboración, es decir, ya hoy el tema del propósito, del sentido del trabajo, de lo que el colaborador suma, de cómo juntos, de los objetivos conjuntos, que muchas veces se ven en muchas culturas en las que ya se trabaja esto, pero en la colaboración es
todo un desafío, y si ustedes todos recuerdan, los que hemos visto Leadership, cómo la colaboración era uno de los aspectos que trabajamos mucho, porque es necesario reiterar en una cultura de colaboración, porque interna e inconscientemente venimos de una cultura de competencia interna, ¿no? Entonces, el salto a la colaboración nos atraviesa inconscientemente muchísimas creencias y temas personales que tenemos que revisar. Entonces, ¿cuál es el desafío de los proyectos? Y lo leíamos y lo hablábamos con Eddie respecto a lo que decía el señor Antonio Nieto, es que los grandes proyectos no solo mejoran el trabajo, sino que también mejoran el mundo. Entonces, yo creo que nosotros aquí, en los que estamos en el mundo de los proyectos, tenemos una gran ventaja, yo lo veo de esa manera, tenemos una gran ventaja porque si viene una economía proyectizada, nosotros tenemos una gran experiencia en lo que es gestión de proyectos, ¿no? Pero todavía seguimos teniendo el desafío, y lo dice muy bien él, en actualizar métodos, ¿verdad? En simplificar herramientas y en, sobre todo, aumentar significativamente el éxito de los proyectos. ¿Por qué? Porque todavía en muchas organizaciones, y de eso depende la transformación y la transición de lo que una compañía tradicional pase a una compañía de proyectos, es que los proyectos todavía se ven así como que si quieres que no funcione, conviértelo en un proyecto. Todavía hay muchísimo de eso dentro de las culturas de las organizaciones tradicionales. Entonces, quienes estamos en el mundo de los proyectos tenemos ese desafío de mostrar que los proyectos sí aportan valor. Y él, por ejemplo, tiene, no sé si ustedes han leído su revista y sus libros, que él tiene el desafío de demostrar y de crecer, de convertir el 30%, porque hoy en día todavía es el 30% de éxito de los proyectos a nivel mundial, de convertirlos en 60% al 2025, ¿no? Entonces, tenemos ese desafío como gestores de proyectos o personas que estamos metidos en el proyecto, que creemos realmente en que el proyecto suma y aporta que es un motor de crecimiento. Eddie, ¿estás haciendo acceso a la gente? Me está saliendo aquí el... No te ¿Aló? preocupes, Giovanita. Gracias, no lo veo. Entonces, nosotros como estamos, o sea, que somos gestores de proyectos, que estamos en el mundo de los proyectos, que ya sabemos, tenemos esa ventaja, pero que tenemos que estar conscientes de que todavía tenemos más desafíos en eso. Entonces, una de las cosas que creemos que necesitamos también tener conciencia es respecto a el desafío del líder, ¿no? Y cómo es este desafío del líder es que el líder ya no siquiera no mueve personas, no mueve proyectos, sino que crea futuro, ¿no? ¿Y qué significa eso? Porque uno dice, ajá, ¿qué significa eso? Yo estoy en un lugar donde yo no soy el responsable, yo no soy el líder, no sé qué. Y la invitación que hace Antonio Nieto, y creo que todos estamos aquí sumándonos a contribuir con esa suma del éxito y del crecimiento del éxito de los proyectos, es lidera desde el lugar donde te encuentres. Lidera de aquel lugar donde estás. Lidera y haz que los proyectos tengan ese sentido. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué significa liderar donde estés? Significa anticiparte, significa gestionar e impulsar el cambio. Es decir, si yo ya sé que el cambio es exponencial, que está moviéndose, yo necesito ser eso. Necesito ser un agente de cambio, necesito ser un agente de cambio y, como se dice hoy, un influencer como líder, es decir, un aliado de toda mi red organizacional. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos entender que la operación que antes era permanente y los proyectos, el espacio de los proyectos, que era el temporal, ahora ha cambiado la proporción. Ahora es la operación es temporal y el cambio es permanente donde están los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que viene y el desafío que tenemos? La innovación, generar equipos de alto rendimiento y resultados que tengan propósito y que sumen al propósito de la organización y mostrar resultados y beneficios. Entonces,
¿qué es lo que vemos del project management al project leadership, ¿no? Ya no eres un gestor de proyectos, sino eres un líder dentro del el project leader. Ya dejamos de ser ese gestor como visto desde lo administrativo, desde el cumplir el alcance, el tiempo y los costos, sino foco en la entrega de valor. Y a mí me gusta porque yo siempre hablo cuando estoy trabajando con líderes y trabajo en organizaciones, es cuando yo aprendo a generar valor, yo genero valor para mí. Porque cuando yo aporto, contribuyo y aprendo a generar valor en el lugar donde me encuentro, yo empiezo a tener más valor. Porque la compañía entiende que yo soy un gran generador de valor. ¿Me siguen? Entonces, el generar, aprender a generar valor, aprender a ver cómo muestro el aporte que yo hago dentro de la organización o dentro del proyecto donde estoy, es como el incentivo más importante y el activo que tengo más importante dentro de una organización o dentro de un proyecto. Y luego fíjense que ahora pasamos de atender a todos los interesados a satisfacer a los clientes más importantes. Y eso tiene que ver con la estrategia, ¿no? Eso tiene que ver con entender cuál es la estrategia de la organización y desde allí ya van viendo como esos desafíos que vienen, o sea, cómo entiendo y cómo sé cuál es la estrategia de la organización para yo tener el criterio de tener cuáles son los clientes más importantes. Fíjense que ahora pasamos de tener esas reuniones grandes y un montón de reuniones a tener muchas interacciones uno a uno y conversaciones con grupos pequeños. Y fíjense que nos desafía eso, ¿no? Porque ya no es la reunión grande, mucha gente, sino es el uno a uno, el desafío de esas conversaciones y de ese feedback mucho más continuo, gestionar el día a día, gestionar el error, gestionar todas estas cosas, como líderes en los temas de comunicación nos desafía. Ahora, ya que no veo aquí. Ajá. Ahora, antes era reportes a grupos de dirección y ahora hay que interactuar diariamente con el patrocinador principal, y esas son las cosas que es un líder, una de las cosas que dice mucho este señor Nieto, el tema de cómo hay una estrecha relación entre el patrocinador y el líder del proyecto, ¿no? Cómo son una alianza sumamente estratégica allí. De haber construido planes detallados y estructuras de trabajo, venimos a fomentar la creatividad y la innovación en el equipo del proyecto. Es decir, antes pensábamos, cuando hacíamos un plan, decíamos, este plan tiene que cumplirse de principio a fin, y hoy, si en el medio, del proyecto tenemos algo que sabemos que sale y que emerge como algo nuevo y creativo para la organización o para el proyecto, se implementa y el cambio es sumamente bienvenido, ¿no? Y luego mantener una matriz de riesgo y hoy tener el foco en eliminar los desafíos más grandes o incorporarlos como realidades que afrontar. Es decir, convertir los desafíos en esos cambios positivos y unas oportunidades de progresar, de mirar, de confrontar eso que son los desafíos como una realidad a confrontar. Luego de proveer estos reportes de estado de la reportería a hablar sobre la verdad del proyecto. Y esto, fíjense cómo nos desafía, porque dice, ni dorar la píldora ni dramatizar. Significa que necesitamos, y también hay el tema de la comunicación y todo lo que tiene que ver con gestión emocional, para aprender a confrontar lo que es la verdad de lo que está pasando en el proyecto, y no, porque a muchos nos pasa, ¿verdad? Y yo lo veo muchísimo en organizaciones, de cómo doramos la píldora, tratamos de maquillar las cosas que nos van pasando en el proyecto para que no nos caiga la responsabilidad, o dramatizar tratando de decir, wow, no era posible, no sé qué, sino decir la verdad y asumir las responsabilidades y las consecuencias que tengamos. Y ahí hay un gran desafío en el tema de gestión emocional. Y luego el cumplimiento de procesos, que era ahora, y ahora tenemos principios firmes y metodología flexible. Eso quiere decir que ahora trabajamos en un espectro, ¿no? No trabajamos en un plan ni en una línea recta, sino en un espectro que nos da como como esa, me gusta a mí decir, como esa
pista de aterrizaje, ¿no? Que es como un espacio donde podemos, principios muy firmes a los lados, pero una metodología flexible que nos permita llegar a buen puerto. Y luego de ser un controlador de tareas y planificador de recursos a campeón de reconocimientos y protector del equipo. Y esto yo lo trabajo muchísimo con el tema de el aprender a reconocer lo que el equipo y las personas hacen, porque desde allí yo como líder me doy cuenta del aporte y el valor que esta persona ofrece al proyecto, y proteger al equipo asumiendo el rol de las responsabilidades que haya que asumir por el éxito o el fracaso de lo que se obtiene, ¿no? Cómo protejo a mi equipo y cómo mi equipo siente que lo cuido. Y luego controlar requerimientos, es decir, fallar despacio y fracasar en grande, ¿verdad? Porque era de aquí a que nos íbamos dando cuenta de que íbamos a fallar, ya había pasado mucho tiempo. En cambio, hoy entendemos y incorporamos la certidumbre, y una de las grandes competencias de gestionar la incertidumbre es que nos tenemos que reconciliar con el error, pero es como, fallo rápido, pero me equivoco pequeño y seguido, pero voy como construyendo sobre eso, ¿no? Voy solucionando las cosas, pero muy, muy despacito. Y siempre con el foco de generar valor. Entonces, lo que es el liderazgo Creo que estoy hablando muy rápido, ¿me están siguiendo? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto, Giovanita. Ok, ok. Entonces, fíjense que lo que es el liderazgo en esta economía proyectizada es, o lo novedoso, quizás el monolito entre el patrocinador y el gerente del proyecto. Eso tiene que ser desde el principio, como el patrocinador y el gerente del proyecto, o el líder del proyecto, o el team leader, o como se diga en cada una de las estructuras donde estén, tiene que estar de la mano y siendo una alianza estratégica fundamental. Y luego, esto que es el rumbo, ritmo y alineación, que es hacia dónde va el proyecto, qué velocidad vamos y cómo nos vamos alineando y tejiendo la estrategia durante toda la ejecución. Y como se dice ahora, la ejecución es la estrategia. Un marco simple y poderoso, que siempre decimos, este señor Nieto le dice como lienzo, nosotros le decimos acta constitución, cualquier espacio o cualquier herramienta que nos dé ese estatus y esa consolidación de todo lo que tiene que ver con el proyecto, todos lo hemos visto. El empoderamiento de los equipos, que por supuesto, si no damos esa autoridad y esa responsabilidad a los equipos, pues no vamos a lograr los resultados por aquello de las estructuras livianas que ya hoy permiten el empoderamiento de los equipos, pero cómo los empoderamos, cuáles son las herramientas que damos, cómo los exigimos, los apoyamos y los acompañamos. Las competencias y tecnología que necesitamos desarrollar y la tecnología que necesita acompañar en esta nueva economía proyectizada, resultados y valor como base, y también en diversidad y sostenibilidad, ¿no? Como la diversidad que hoy es cultural y en equipos en todo el mundo, con esto de la pandemia que ha hecho equipos multiculturales, y la sostenibilidad que tiene que ver con lo que decíamos que una empresa sostenible hoy es una empresa que está pensando en el triple impacto, ¿no? Económico, social y ambiental. Entonces, el desafío del liderazgo de dirección, una de las cosas que veíamos es cómo la visión de negocio que necesitas tener, porque no puedes dirigir sin tener visión de negocio. El líder de hoy necesita tener la claridad de la visión del negocio. Ya no estás solamente como en una burbuja del proyecto, sino que necesitas tener esa visión sistémica y esa mirada de en qué negocio estás, cómo contribuyes, cómo te informas, cómo sabes hacia dónde va el negocio, dónde te encuentras. Esa claridad de dirección, de visión, es muy importante hoy. La comunicación, que sigue siendo, por supuesto, el gran desafío de conversaciones, lo decíamos hace rato, el tema de las conversaciones uno a uno, lo que nos
Una de las cosas que yo siempre veo, cómo nos desafía las conversaciones cuando no estamos de acuerdo, cuando el equipo no está funcionando, cuando mi jefe no me está dando las herramientas que necesito. O sea, cómo todavía esas conversaciones uno a uno y el feedback sigue siendo un gran desafío en el liderazgo y en los equipos. El desarrollo del talento, hoy un líder que no enseña, que no comparte su expertise, que no comparte su experiencia, una de las cosas que más me encuentro es que los líderes te dicen, bueno, pero es que las personas, ¿cómo es posible que no hagan esto? ¿Cómo es posible que no sepan aquello? ¿Que no es posible que no sé qué? Pero es que no es posible porque no tienen tu experiencia, no es posible porque no saben lo que es. O sea, necesitamos enseñar, necesitamos mostrar la experiencia y necesitamos compartirlo conocido. Entonces, un líder que no desarrolla talento no está cumpliendo con su rol dentro de la organización o dentro de un proyecto. La gestión de conflictos, entender y reconocer, y para eso todo el tema de negociación que entendemos, pero entender que en la interacción humana el conflicto es lo natural. Entonces, cómo aprendemos, y desde allí también el tema de la gestión emocional, de cómo aprendemos a sostener todos estos desafíos emocionales que nos da la tensión que nos genera las negociaciones, los conflictos, la alta tensión que se genera, pero que superando esa colina, como todos lo vimos en algún momento y como lo hemos experimentado, siempre hay una forma de bajar la tensión y poder conversar. Entonces la gestión de conflictos se tiene que ver con la gestión emocional y la negociación. La diversidad cultural, que les decía que es una de las grandes de los grandes issues que ha surgido con esto de la pandemia, de estos grandes grupos y desafíos de la diversidad cultural de equipos multiculturales de diferentes lugares. Y las relaciones significativas en toda mi red organizacional. Yo siempre se los digo y los repito mucho, es que quien esté en un proyecto, esté en una organización, esté en algún lugar trabajando y crea que solo depende de su desempeño, está muy mal. Porque si no nos consideramos y no estamos claros de que somos una red, no hay forma de que mi desempeño funcione de manera fluida. Porque el éxito de mi gestión no depende solo de mí, depende de la calidad de relaciones. Entonces, las relaciones tienen que ser significativas. Yo necesito construir relaciones significativas en toda mi red hacia mi jefe, hacia mis pares, hacia mi equipo, hacia los interesados, hacia el cliente. O sea, necesito gestionar eso porque si no, y por eso digo que necesitamos convertirnos en ese influencer, en ese agente de cambio, que a mí me gusta decirle que es como un aliado, que es sentir que la gente me siente y me vea como un aliado en todo el proyecto. Entonces, esos son los grandes desafíos que vemos dentro de esto que es el desafío. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es lo que yo me encuentro, que son los desafíos personales que cada uno necesita como mirar, ¿verdad? Cada miembro, yo me consigo esto cuando hago coaching, el tema es gestionarse a sí mismo, ¿no? Y esto tiene que ver con conocerse. Quien no se conoce no se puede gestionar, no sabe qué gestionar, no tiene puntos ciegos que no conoce. Entonces, desde allí hay una gran, y cuando hablo, o sea, hay una gran debilidad en no conocerse, porque incluso una de las cosas que yo, y creo que se lo he dicho muchas veces a ustedes, y seguramente las personas que han tenido coaching conmigo lo saben, es que muchas veces no conocemos ni siquiera nuestras fortalezas. Y lo importante de conocer las fortalezas es porque desde allí necesitamos partir. Desde allí necesitamos saber que todos los desafíos los podemos alcanzar porque las fortalezas son las que nos soportan. Las fortalezas, como siempre se los digo, es como un músculo que me permite hacerme cargo de todo de los desafíos que tengo enfrente. Entonces, el conocerse y gestionarse a sí mismo siempre lo pongo en primer lugar porque quien no se conoce no se puede gestionar. Luego, el entorno colaborativo.
el entorno colaborativo viene, como les decía hace rato, con una inconsciencia de lo que venimos haciendo. Hay una competencia interna en creer que si yo si yo logro los objetivos solo, es mejor, y colaborar es quizás hacer de más, o hacer el tonto, porque entonces yo soy el que más da y los otros no. Entonces, desde allí hay creencias muy fuertes que tenemos que necesitamos revisar respecto a cómo nos abrimos a los resultados conjuntos y a colaborar y no competir dentro de un entorno de trabajo. Luego la comunicación clara y oportuna, que sigue siendo un gran desafío. La claridad, porque todos, y todos lo hemos visto cuando lo vemos en leadership, en el tema de la comunicación, que siempre suponemos que hablamos en forma clara y muchas veces no lo hacemos. Abierta porque no necesita, o sea, en una relación de trabajo, si tengo agendas ocultas, si tengo cartas bajo la manga, si no me siento cómodo con lo que digo, si no aprendo a confrontar, entonces no hay apertura y no hay forma de crear relaciones sanas y significativas, como estamos diciendo, que es un gran desafío. Y oportuna porque la conversación tiene que ser, y el feedback o las conversaciones de futuro, que siempre les digo, tiene que ser hoy, no puede ser mañana, no puede ser en 6 meses. Ya ese tema de la evaluación de 6 meses, eso ya no sé si el feedback ya no es hacia atrás, sino, ¿qué pasa y seguimos en el futuro? Entonces, si no es oportuno, no se puede construir relaciones significativas. Entonces, esta comunicación clara, abierta y oportuna sigue siendo un desafío en todos los lugares donde yo sigo asistiendo y acompañando tanto a líderes como a equipos de alto desempeño. Luego, el generador de confianza, porque la base de la confianza es la comunicación. Entonces, el ser un generador de confianza, muchas veces me consigo con mucha gente que son desconfiados o que no confían, pero no se hacen la pregunta de si yo soy un generador de confianza, si yo soy el que abro las puertas, si yo soy el que no baja las defensas, si me abro, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimas preguntas individuales y personales que tenemos que hacernos. La apertura al aprendizaje, porque por supuesto que el aprendizaje es necesario para emprender nuevos desafíos. Si no aprendo, estoy equipado para una realidad que no existe, porque se mueve en todo momento. Y como les decía desde el inicio, tanto las organizaciones como los individuos, o los colaboradores o los líderes, necesitamos conectarnos con la evolución, ¿no? Y con eso de evolucionar y conectarnos con el aprendiz, ¿no? No me lo sé todo, no lo sé todo, sino que quiero aprender y quiero saber y quiero conocer y quiero esa curiosidad que viene ahí más abajo. Entonces, otra cosa es la gestión de la incertidumbre y la complejidad, es una de las grandes competencias, porque se acabó la era de la predicción, ¿no? Ya no hay predictibilidad, y no, como yo siempre digo, la máxima de planificar es para improvisar mejor, pero necesitamos entender que la incertidumbre y eso que no está tan claro en el día a día en nuestras organizaciones, es la vida, es lo que es la realidad. Y la complejidad es porque hay muchísimas variables de cada cosa, no hay ley de causa y efecto, hay muchísimas variables ante una situación o un problema. Y luego, una de las cosas que obviamente es el motor de eso, que es la evolución y la transformación, que es el impulso a la curiosidad, la creatividad y la innovación, ¿no? Se dice que cuando la ejecución falla, pues es momento de innovar, ¿no? Y una de las cosas que siempre les digo es que la creatividad es algo que es innato al ser humano. La creatividad viene con nosotros, sino que también hay muchas creencias y mucha cultura que nos ha hecho que no somos creativos, o que hay que ser, los creativos solamente son los que dibujan o los artistas, y no, la creatividad se da en todos lados. Entonces, cómo nosotros nos gestionamos y nos movemos hacia la curiosidad, la creatividad y la innovación, aprender a pensar diferente en todo momento.
Entonces, una herramienta con la que yo trabajo mucho, que es como y por eso digo que el tema de pensarnos como una red y la formación de nosotros como una forma integral es como varias competencias de gestión de sí mismo, que tiene que ver conmigo, con las cosas de mi visión, mis principios, mis valores, cómo me comunico, mi gestión emocional, todo eso que tiene que ver conmigo. Otras cosas que tienen que ver con gestión del rol que ejerzo en una organización, competencias técnicas, planificación, organización, que tiene que ver con eso. Otras que tienen que ver con la gestión de las relaciones, cómo me comunico, cómo me comunico sobre todo con las otras personas, y luego la gestión de la organización, que tiene que ver con el negocio, la cultura, la estrategia. Entonces, todo, cuando yo me veo como líder, necesito mirarme como en estas 4 dimensiones. Entonces, yo uso esta herramienta que hago, por ejemplo, un feedback 360, que pido información a la red de la persona y organizo el mapa de la hoja de ruta del desarrollo a partir de estas 4 dimensiones de la organización. Entonces, cómo nos vemos desde la integralidad de la sistémica de la organización, y cómo nosotros nos vemos como una red, y cómo dentro de la red, cómo me veo como un sistema en estas 4 dimensiones. Entonces, eso es lo que queríamos compartir, como estos desafíos que nosotros vemos, y nada, que abiertos a sus preguntas. Amigos, por favor, levanten la mano si tienen alguna pregunta para Giovanita, para Eddie. ¿Claro como una gota de petróleo o hay alguna pregunta? Jorgito, por favor, tu Jorgito, ¿cómo estás? pregunta. Yo tengo una pregunta, Giovanna. Buenas noches contigo y con todos. Hola, Tatiana. ¿Cómo Hola, estás? Gusto Giovanna. de saberte. Igualmente a ti y a Pero las demás personas que participan. es Sí, que, perdón. Tatiana, es que Jorge levantó la mano y entonces hay que levantar la manito. Entonces le voy a dar la persona a Jorge porque Jorge levantó la mano como primero. Así que hay que honrar las instrucciones. Gracias. Dame un segundito. Ok. Jorgito, te escuchamos. Sí, gracias, Yovi. En realidad, dos preguntas. Al comienzo, Eddie habló, digamos, de la importancia de los proyectos que, sobre todo, digamos, como que el nivel de las personas que están en el proyecto van a ser mejor, dada la situación o la condición que se está viviendo hoy en día en el mundo. Yo tengo ahí una pregunta, o en todo caso quisiera entender, digamos, ese mensaje. ¿Qué significa que los planes estratégicos no van a existir? No. Es mi primera pregunta, ¿no? ¿Ah? Porque finalmente las empresas se guían, que hasta por lo menos conozco, sobre los planes estratégicos, ¿no? Y en función a los planes estratégicos, bueno, está, bueno, ya obviamente la visión, la misión y en fin todo lo que viene. Esa es mi primera, mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, entiendo que la parte que tú has comentado es todo el tema del desarrollo de las partes blandas. Sí. ¿No? Ok. Sí. Eddie, ¿tú quieres contestarle de lo de los planes estratégicos? Sí. No significa que en una economía politizada desaparecen los planes estratégicos, al contrario. Lo que quiere decir es que en una economía politizada la estrategia se ejecuta principalmente implementando proyectos, y las operaciones se vuelven más que todo como una función operativa para mantener los productos vigentes durante un tiempo hasta que lanzan los nuevos productos. Pero todo siempre con una estrategia, o sea, la estrategia no cambia nada de eso, solo cambia el peso. Antes las operaciones tenían el 70-80% del trabajo, de la inversión, del esfuerzo de la empresa, y 20% en proyectos. Ahora se comienza a invertir, pero no desaparece. Realmente estratégico sigue siendo el mismo, porque la estrategia es la que define
cuáles son los resultados que tú esperas. O sea, a través del planeamiento estratégico uno define cuál es el valor esperado para la organización. Y son los portafolios de proyectos y los programas lo que te ayudan a agregar valor a tu organización. Eso no significa que no va a haber operaciones. Siempre habrá operaciones, por lo menos un 10%. Eso no va a desaparecer. Pero el peso de la inversión de la organización no va a estar tanto ya en las operaciones, sino más en los proyectos. Ese es el mensaje. También va a depender de qué tipo de organización tenga. Algunas empresas podrán mantener un cierto margen de operativo más alto que otras por las mismas características de su negocio. Otras posiblemente sean totalmente proyectizadas. Algunas de repente solamente implementarán proyectos y listo. Eso dependerá mucho de la naturaleza del negocio. Sí. Jorge, una de las cosas que, por ejemplo, y por eso decíamos que una organización distinta desde esta de proyectos, es una cosa muy simple, como por ejemplo el 1 a 1, ¿no? Estas conversaciones pequeñas, estas conversaciones más constantes y como más, eso te desafía mucho porque tú antes dabas una instrucción y dejabas que las cosas funcionaran y no estabas como tan atento y por eso que el tema del proyecto hace que el impacto de lo que tú hagas es mucho más claro. Entonces, eso exige como líder estar en todo momento, primero, mapeando tu gente, sabiendo cómo aporta cada uno y cómo estar porque estás liderando, estás diciéndole y apoyando, exigiendo, apoyando, reconociendo, pero diciendo por dónde van las cosas, o sea, diciendo lo que esperas de esa persona, diciendo cuando no lo va haciendo, o sea, y eso nada más es un gran desafío, porque aquí cada uno trabaja en muchas organizaciones, ¿cuánto de eso se ve, por ejemplo? Una de las cosas que yo me encuentro, y todavía, Jorge, hoy, en toda mi experiencia, es el poco feedback que se da en una organización. Pero impresionante, o sea, la gente te dice, nunca me han dado feedback, no se sabe qué espera de mí, no se sabe qué, o sea, y eso nada más es un gran desafío, porque muchas veces la gente dice, ¿por qué no lo hace? Y es que la estructura no te lo exige, ahora una comida proyectizada sí te lo va a exigir. Sí vas a hacer ¿por qué? Porque tú necesitas estar monitoreando de una manera mucho más cercana y conociendo a tu equipo, empoderándolo. Entonces, eso te desafía como líder. ¿Me sigues o no? Sí, entonces, sí, ahorita sí, te sigo. Sí. Lo que, bueno, solamente eso, digamos, me generaba un poco de dudas, ¿no? Que es, digamos, la columna vertebral en las organizaciones, ¿no? Que es el tema de lo que mencionaba también Eddie, respecto a lo que es el plan estratégico. Y lo otro que comentas, sí, indudablemente las organizaciones, no solamente por esta coyuntura, sino ya desde un tiempo atrás han venido cambiando en la forma como lideran las organizaciones y cómo gestionan las organizaciones. Ya la época de producir por producir quedó atrás, ¿no? Ya Taylor lo decía inclusive en sus libros de los años 60, 50, que eso ya no era el negocio. Y hoy en día hasta Peter Drucker dice de que ya tampoco es negocio la rentabilidad por la rentabilidad, ¿no? Ahora el foco está mirado justamente en el usuario final, ¿no? Claro. Entonces que hoy en día hay empresas que te hacen hasta encuestas en los consumidores, qué cosa es lo que necesitas, se acercan, le preguntan, te mandan una serie de cosas para justamente preguntar, saber, ocultar, ¿no? Una serie de elementos. Y hacia la interna, desde el punto de vista in-house, ¿no? Las organizaciones también se preocupan, ¿no? Bueno, obviamente entiendo que no todas, sí, yo comparto contigo que eso falta muchísimo por trabajar, pero algunas empresas sí, indudablemente, sobre todo las evaluaciones que se hacen a fines de año o otras antes de fines de año, ¿no? Siempre están centradas en estos temas que tú mencionas y que son tan importantes y necesarios, ¿no? En donde donde las personas se sienten vivas dentro de las organizaciones. Exacto. ¿no? El sentido, se sienten que son parte de una organización, se siente que
su trabajo genera valor a la organización y Así que es. finalmente es predictible, ¿no es cierto?, su futuro en las organizaciones, ¿no? Así es. Sí, yo, comparto contigo, yo vi lo Vale, que tú has mencionado. Muchas vale. gracias, más bien. Buenísimo, gracias. Tatiana, después Caro y después Gaby. Ya me Yo estaba tenía- preocupando y ahora veo a las 3 chicas preguntándome. Estaba preguntándome por qué no habían tantas chicas, pero ya veo que hay 3 y además participando. Muy bien, gracias, chicas. Tatiana. Sí, yo te quería consultar, Giovanna. ¿Cuál es el riesgo justamente de no tener estas conversaciones que tú dices pequeñas del día a día? ¿Cuál es el riesgo de no dar feedback a la gente? ¿En qué podemos desembocar? O sea, en el mediano y largo plazo, si nosotros como líderes no, como encargados, responsables de un proyecto, no lo hacemos. Esa Tatiana. es una, Uh-huh. sí. Ajá, perdón, pensé que ya habías terminado, disculpe. Sí, esa es una inquietud que tengo. Y también otra inquietud que a veces me he planteado es, em, ¿cuán lejos puede llegar un liderazgo o cuán fuerte se puede alimentar un liderazgo en el que a veces se acepta todo de los subordinados con el objetivo a lo mejor de caer bien, de llevar la fiesta en paz? ¿En qué puede terminar esto si es algo positivo o en qué puede terminar esto si hay algún resultado negativo? Yo te planteo esas 2 preguntas de mi parte. Vale, Tati, gracias. Fíjate, la primera pregunta que tiene que ver con qué pasa si no hacemos el feedback o la comunicación o no tenemos esas conversaciones, son los resultados, Tatiana. Y justamente una de las cosas que vemos dentro de este desafío de esta nueva economía es que los resultados, o sea, todo lo tenemos que hacer en función de resultados, de mostrar, crear valor y mostrar el resultado y el beneficio y el impacto del valor que estamos creando, porque estamos en una organización o un proyecto y estamos para justamente generar ese valor. Y todos los resultados lo logramos a través de las personas, Tatiana. Entonces, ¿cuál es el peligro de no hacer estas conversaciones? Es eso, no mostrarle a las personas lo que espero de ellos, cómo le voy mostrando su avance, su reconocimiento y cómo le digo lo que le hace falta, cuál es su brecha que necesita cerrar, porque todos necesitamos seguramente en algún momento tener gente que no cierra las brechas y les voy diciendo, ¿no? Entonces, esas conversaciones uno a uno, constantes, más cercanas, gestionando el error cerca, son necesarias para tener los resultados. ¿Cuál es el riesgo de ser permisivo? Por caer bien, nuevamente los resultados, ¿no? Y eso nos dice mucho, porque el equipo tiene una forma de actuar, pero el ser permisivo dice mucho de mí, ¿no? De quizás ese liderazgo afiliativo en el que yo quiero caerle bien a las personas, pero caerle bien y tener resultados no es lo mismo. Y además, que no les haga un flaco favor a las personas cuando no les digo lo que necesitan desarrollar, ¿no? Primero las fortalezas que tienen, porque una de las cosas que pasa es que muchas veces utilizamos el feedback o estas conversaciones o queremos gestionar el error mostrando solamente eso. Pero si yo le muestro a las personas siempre esas fortalezas, eso que hacen bien, por eso que el tema del reconocimiento no es un elogio. El tema del reconocimiento es una muestra de me estoy dando cuenta de algo que estás haciendo bien y qué bueno para que lo repita. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué? Porque no todos, una de las cosas que vemos, ¿se acuerdan que veíamos? Es que no todos vemos, no todos tenemos una mirada clara de nosotros, tenemos todos puntos ciegos. Y el feedback es justamente esa oportunidad de cerrar esa brecha, ¿no? De regalarle mi mirada a otro con el genuino interés de que esa persona se desarrolle. Entonces, si no lo hago, entonces esa persona ni sabe lo que espero de ella, no tiene mi idea de avance, no reconozco lo que tiene. Entonces, no hay justamente ese desafío de crear relaciones significativas dentro de la red para que todos vayamos hacia el mismo lugar y que todos logremos los resultados conjuntos, ¿no? Entonces, ese sería como yo te digo, el peligro o el resultado, claro. ¿Te parece? Sí, muchas gracias, Giovanna. Gracias por tu reflexión.
y tu Vale, respuesta. Tati. Ok. Caro. Y, ¿me escuchan? Sí. Ujú. Sí, genial, Es ella, ya genial. te A ver vemos. si es que puedo poner un poco la cámara un ratiño. A ver. Ajá. A ver, en verdad, hasta para hacer una pregunta hay que ser una persona estructurada mentalmente y teniéndolo Sí. claro, ¿no? Porque si no uno se va por las ramas. Y son Sí, temas complejos, ¿eh? No son sí, temas fáciles. sí. Entonces, comienzo con lo siguiente. Para nuestros compañeros que no son de Perú, acá estamos atravesando una serie de reformas, Ujú, públicas, y para el sector en el cual me desenvuelvo, estamos con un proyecto de ley de segunda reforma agraria. ujú, El nombre es un paraguas que se puede modificar y demás, ujú, pero lo importante es que esta reforma se basa y tiene apoyo en una reforma institucional, sobre todo, ujú, porque lo que se pide de actividades no puede ser posible con este armazón institucional con el cual se maneja el sector agricultura. ujú, Ante eso, la pregunta viene con justamente parte de la presentación de Eddie, que ya no estamos enfocando con esta cultura del proyecto, no enfocamos en un organigrama, ujú, sino enfocamos en que todos sumamos a tener productos que tienen valor, ¿no? Ir ujú, generando los productos con valor. ujú, Y yo, wow, ¿no? Eso para mí es pues algo difícil de aterrizar, ¿no? Porque a mí me han pedido que comente este proyecto de ley. ujú, Y es complejo, ¿no? Es ujú, complejo. Que realmente es un proyecto de status quo tal como conocemos el sector en su ujú, organización, ujú, pero se le suman actividades, ¿no? Y eso tiene que estar ligado con presupuesto y el presupuesto ujú, nosotros lo manejamos con programas presupuestales por resultados, gran nombre, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ahí es donde viene el tema. Eh, a veces los líderes son disruptivos y creo que parte de esta disrupción es justamente plantear las cosas como en aquel punto que es posible hacerlas y lo que aspiramos a hacer. ujú, Eh, el MEF está proponiendo estas PMOs, pero para agricultura PMO puedes aplicarlo en lo que es infraestructura. ujú. Todo lo que es el paquete de transferencia tecnológica, asistencia técnica, capacitación, una PMO, bueno, creo que todavía se puede replantear, no lo sé, no tengo experiencia en eso, Ujú, pero con PM4R, pucha, yo realmente lo tengo bastante bien claro, encaminado. encaminado. Entonces, uh, esto me lleva a muchos cuestionamientos. Ujú, Eh, todo lo que nosotros queremos hacer en función de portafolios, que nosotros llamamos programas de inversión, que están alimentados de proyectos o de actividades de inversión, deben tener un enfoque, como decimos, de valor, ¿no? ujú, Productos con valor. ujú, Ahorita estoy viajando, estoy en la sierra y todo lo que ha sido nuestro cálculo para poder validar económicamente estas inversiones están basados en beneficios incrementales. Son todo lo que es incremento de rendimiento. Hago infraestructura rural ujú, porque ujú, deseo incrementar el rendimiento. Y esto tiene dos fuentes, beneficios incrementales y mis costos, ¿no? Y ahí ujú, saco mi flujo por ujú, los años que el MEF ya lo tiene ponderado de 10 años con la tasa de cambio que trabajamos. Todo esto, en la realidad, estoy analizando proyectos de 8 años, de 12 años. Ninguno ha llegado a los rendimientos deseados. ujú, Ninguno. No te voy a decir que 10% han llegado, no, ninguno. ujú. Entonces, y estoy visitando bastante. Yo creo que voy a regresar a casa todavía en septiembre. Entonces, yo me cuestiono esto, ¿no? ¿Qué Claro, estamos haciendo? claro. ¿Qué estamos haciendo? Y qué tan esta brecha es muy grande Mm. y yo los extraño mucho porque ustedes son para mí un espacio de crecimiento, ¿no? Un Ujú, espacio donde me motivo a seguir adelante, ¿no? ujú, Entonces, y lo pierdo porque no necesariamente a veces puedo asistir, ¿no? Y, pero de verdad, ahorita siento como eso, ¿no? Que tanto todo lo que debe ser
este famoso proyecto de ley que tengo que comentar, y lo que estamos todavía trabajando con estructuras fijas, porque si no tenemos organigramas, acá no funcionamos, ¿no? Claro. Y quería lanzar esa pregunta. Gracias. Claro. Justamente ayer estábamos hablando con Eddie, ¿verdad? Eddie, lo desafiante que es en el sector público. Eddie, Eddie, ¿estás ahí? ¿Aló? Ajá. Que le decíamos, justamente hablábamos de lo desafiante que era en el sector público el tema, este tema, ¿verdad, Eddie? ¿Qué le recomiendas? Porque Eddie decía que tenía toda una experiencia en lo que pasa en el sector público con esto. Mira, ahorita no puedo hablar mucho porque en el sector público los proyectos realmente son desafiantes. En realidad vas a encontrar muchas contradicciones. Al final, un proyecto en el sector público tiene que apuntar a un resultado. Por eso que el banco desarrolló una metodología de enfoque de gestión por resultados, proyecto por resultados. Cuando son proyectos de esta naturaleza, obedecen a una lógica incluso sostenible, porque se basan sobre recursos que hay o que no hay. En ese sentido, lo que Carolina señala, ¿no? Estos proyectos que se plantean a veces no consideran la realidad o proponen proyectos que no van a responder a la realidad. No tienen, digamos, incluso un proyecto de ley tiene que tener todo un estudio económico para ver si lo que se va a proponer tiene financiamiento o no. Porque una ley establece una obligación, las obligaciones luego pasan a ser norma y alguien del Estado tiene que implementarla. Y si no se implementa, entonces va a haber un incumplimiento y alguien va a tener que ser sancionado. En realidad, en el sector público, el establecer proyectos requiere de tener mucha consistencia técnica, y no la hay, lamentablemente. Son pocas las personas, como Carolina lo ha dicho, ella realmente sí está haciendo el trabajo, pero yo he conocido mucha gente que ha hecho proyectos y ya formulado proyectos que no tienen mucho sustento. Y después lo que hacen es, si es que es un proyecto que tiene que ver con un sector, buscan financiamiento de un ente cooperante, el BIG, el Banco Mundial, acá. Muchas veces empiezan así los proyectos. Eso que es desafiante. Sí. Caro, yo te invitaría, como siempre lo digo y se los dije hace rato, es porque las transiciones son las transiciones. Estamos desde esta economía tradicional de lo que viene y el sector público es uno de los que más se demora en adquirir esto, a pesar de que ya tenemos todo lo que se llama la ley del PMO, eso todavía está lejos seguramente de que ustedes lo vivan en el sector público. Pero la invitación, Caro, es a liderar donde estás o en donde estés, ¿no? De la mejor manera que puedas hacerlo. Porque, y eso tiene que ver con gestionar una parte tuya de la frustración, porque uno quizás quiere hacer mucho las cosas bien, pero estoy en una cultura o en una estructura o en un lugar donde eso quizás está muy limitado. Pero yo creo que poniendo las alertas, haciendo las advertencias, mostrando de la mejor manera la forma de lo que está sucediendo, cómo algunas lecciones aprendidas, lo mejor para un próximo proyecto, o sea, de la mejor manera cómo Caro pueda aportar y liderar desde él. Esa sería como mi invitación y seguramente que tienes muchas fortalezas para hacerlo y mucha de competencia técnica y de personal para lograrlo. Gaby. Gracias, Jovi. Gracias, Eri. Hola, buenas noches a todos y a todas. Saludos desde Honduras. Yo tengo, no sé si comentario o consulta, y voy a complementar un poquito lo que menciona Carolina, porque yo estoy finalizando precisamente ya esta semana. Ya me dieron la secretaría en la cual yo estoy, después de 10 años de estar en el servicio público, cierra, ¿verdad? Desde abril salió ya el PCM, es cancelada, es parte de la estructuración del nuevo gobierno, ¿verdad? Y entiendo perfectamente lo que dice Carolina con respecto a la frustración. Claro. En particular, yo pienso, Carolina, y yo no sé cuántos de quienes formamos parte del team
somos parte del servicio público o hemos estado en el servicio público, porque yo creo que como Team PM4R Professionals de Latinoamérica, nosotros podríamos hacer un poquito más, un aporte más, porque desde nuestra trincherita hacemos lo que podemos. Así es. Pero yo entiendo también el detalle que mencionó Carolina, pero que podemos hacer más, o sea, porque o sea, el potencial está ahí. Claro, claro. Y hay un gran problema, o sea, yo no sé cómo será en Latinoamérica, asumo que es similar. En Honduras a los proyectos no le dan importancia alguna, o sea, en absoluto. Ni a nivel presupuestario, ni a nivel físico. Muy pocos tienen profesionales que son expertos o que tienen experiencia en llevar a cabo un buen proyecto, ¿verdad? Porque, como sabe uno, sí es cierto, uno puede tener una línea base, o sea, básica de lo que es un proyecto, pero realmente toda la parte de la estructura de un proyecto, casi ninguno de los que lideran los proyectos lo tienen. Entonces, mi propuesta sería, desde el PM4R Professionals Team, me parecería bueno, tal vez nos podemos como un grupo ad hoc, aquellos que hemos pertenecido a la parte pública, y podemos trabajar un poquito, sobre todo en buenas prácticas y recomendaciones, que yo creo que podríamos hacer el esfuerzo de llevar al BID, porque en Latinoamérica, la cultura latinoamericana es que a los cooperantes les hacen caso, ¿verdad? No solo porque deje el dinero, sino que tal vez no te está financiando nada ahorita, pero quieres que te financie después, entonces le vas a hacer caso. Entonces me parece que esa podría ser una salida que yo también lo he considerado, o sea, que le entiendo perfectamente a lo que planteaba Carolina. Ahora, con respecto al liderazgo, viene la consulta, Iván. Tú mencionabas lo de que casi ninguna organización tiene metodologías de feedback, y es correcto. Pienso yo que es más cultural, ¿verdad? En nuestra cultura latina a nosotros no nos gusta que nos digan lo malo que hacemos las cosas, o sea, aunque digamos que estamos abiertos, o sea, mentira. La mayoría, y no es cuestión de edad, esto es cuestión de madurez psicológica, o sea, no es madurez en años, no es que llegué a los 70 y aguanto cualquier comentario, mentira. Eso depende de la persona. Entonces, no sé, Giovanna, si dentro del mismo espacio de PM4R y con la parte de liderazgo sería factible pensar, o yo no sé qué opinarías tú, de como un toolkit, como unas herramientitas que ayuden a hacer el proceso de feedback lo más objetivo posible, porque ese es el problema. No es tanto de que nosotros hagamos una encuesta, o sea, yo he visto encuestas horribles, o sea, incluso hasta te preguntan directamente la edad, eso es, o sea, en ningún formulario bien hecho, tú preguntas directamente la edad, por ejemplo, entonces, cosas así como bien básicas, pero porque entonces las personas piensan, no, yo hice mis preguntas y ya me dieron el feedback. y ninguno dijo que yo estaba haciendo mal las cosas, pues lógicamente, si estaban mal hechas las preguntas, o si todo el mundo iba a saber, Gabriela fue la que contestó esto, por la forma hasta de redactar, ¿me entiendes? Entonces, quizás pensar en un toolkit que permita o algo bien básico, como evaluar objetivamente la retroalimentación que exista, porque hay unas personas que pueden dar buen feedback, hay otras que no, porque igual o sea, estamos en posiciones en que somos líderes de unas personas y en las que nosotros estamos recibiendo el liderazgo de otras, ¿cierto? Pero no siempre podemos poner en palabras las sugerencias o ponerlo en palabras adecuadas. Entonces, esa sería mis dos sugerencias. Porque buenísimo. La del toolkit y la de las buenas prácticas para la parte de proyecto. Gracias. Gracias, Gaby. Sí, fíjate que una de las cosas, o sea, me encanta la iniciativa y hay que tomarlo nota ahí con Eddie para ver cómo construimos eso. Me parece que aquí hay mucha experiencia en el mundo y mucha gente que trabaja en el espacio público que se pueden hacer cosas allí, o sea que tomamos la iniciativa de allí, Gaby, gracias. Pero con respecto al feedback, fíjate que, y nosotros
quienes han hecho leadership lo vemos, ¿verdad? Es que hay muchas cosas con el feedback, ¿no? Y yo me encuentro mucho en las organizaciones, y es lo que más pasa, es que normalmente el feedback se utiliza para decir las cosas malas, ¿no? O como algo evaluativo, ¿verdad? De decirte, ajá, qué hiciste bien o qué hiciste mal en un momento de desempeño, o normalmente te llamo a darte feedback porque hiciste algo mal, ¿no? Y gestionar el error, como yo lo estoy diciendo, y tener conversaciones de futuros es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque gestionar el error y otra cosa que pasa con el feedback es entender que todos los seres humanos tenemos luz y sombra. Entonces, ¿cómo le muestro las fortalezas para que desde allí se haga cargo de las responsabilidades? Y otra de las cosas muy importantes para dar feedback es el genuino interés que la persona se desarrolle. Porque si no, y ahí ese es el gran desafío, ¿desde dónde doy el feedback? Porque pasa que yo digo, gestionar el error es decir en qué te equivocaste. Y eso no es así nada más. Es que si yo no muestro cuál es la parte donde las personas se apoyan desde sus fortalezas para decirlo y mostrarlo, porque si tú te das cuenta de lo que hacen mal, tienes necesariamente que trabajar en qué hace bien. Para dar un feedback integral y para dar un feedback completo, en la justa dimensión del ser humano que estás evaluando y el ser humano que estás conversando, el ser humano con el que estás hablando. Porque si tú solamente dices lo malo que es, por lo que la gente le tiene miedo al feedback, y como tú dices, tenemos todas las creencias de que no nos gusta que nos digan las cosas, es que no nos gusta que nos digan las cosas porque solamente nos han dicho las cosas malas, y eso desde pequeñitos. Nuestros padres, para decir por nuestro bien, nos decían solamente las cosas que nos hacían falta. Pero una de las cosas que yo me encuentro, y lo he repetido infinidad de veces, es que no conocemos las fortalezas. Pero además no estamos como formados para tener esa luz en los ojos para los otros. O sea, siempre vemos lo que está mal y no vemos lo que está bien, pero no vemos lo bien que está en el otro porque yo no veo lo bien que está en mí. ¿Me sigue, Gaby? Entonces, sí. Hey, yo aprendo a ver mi fortaleza para poder ver la luz en el otro. Entonces, eso pasa mucho. Entonces, el feedback y las conversaciones de futuro y todo lo que tenemos que el toolkit que tú dices que yo encantadísimo lo hago, justamente desde dónde lo hago. Y porque cuando yo digo desde dónde lo hago, es el genuino interés de que la persona desarrolle. ¿Cómo lo hago? Veo a esa persona a la que tengo enfrente, a ese ser humano que tengo enfrente en su justa dimensión. Y desde allí construyo la claridad, por eso que cuando decía la parte de la claridad, es que no sabemos mostrar lo que esta persona hace bien y lo que no hace bien. O sea, casi siempre personalizamos las cosas y no les decimos qué acción claramente está haciendo bien o mal. Entonces, estas conversaciones de futuro tienen toda una estrategia para construir, pero yo encantadísima les doy el toolkit para todos. Pero me sigues con todos los desafíos que hay, ¿no? Sí, como sí. persona que lo da. Vale. La parte de objetividad, creo que claro, hay que recordar que en el trabajo debemos ser lo más que se pueda, ¿verdad? Lo más objetivos posible. Exacto, Gracias, y mostrarlo. Exacto, aprender a mostrarlo sobre todo. Vale, vale, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias, Gaby. Si no... Una pregunta pequeñita, disculpen. Sí. Sobre lo que tú decías, luz y sombra, mirarnos a nosotros. Es que hay una predisposición quizás, y ok, voy a hablar, una predisposición por criticar. Porque estamos culturalmente formados para eso, Caro. Sí, debe ser, ¿no? Porque quizás me han criticado mucho y a veces estoy en lugares donde soy la única mujer, en diferentes espacios, rurales o en la ciudad. Y sí, soy la única mujer y me siento observada también. Y es realmente, pues, y lo que dice Gaby también, ¿no? En los feedbacks, ¿cuántos años tiene, no? El año de nacimiento. Yo digo, who cares? ¿A quién le importa?
Exacto. ¿Acaso yo les estoy preguntando a los hombres también cuántos años tienen, ¿no? O pasa una compañera y dicen un adjetivo hacia ella, ¿no? Nosotros no adjetivamos a los varones, porque lo hacen con nosotros. Entonces, hay algo conmigo como que engancho con eso, ¿no? Hace no mucho me dijeron, necesitamos a una persona que pueda llevar un evento, que sea quien lo modere y dirija la plenaria. Y hemos pensado en ti. Yo le digo, qué bueno que han pensado en mí, pero no habían pensado en mí por mi capacidad, sino por otra cosa. ¿No? Porque qué sé yo, pues, ¿no? Y ya, eso no vale la pena. Pero me duele tanto, porque eso pues, yo ya estoy pasando los 50 y tengo que pasar otros 50 para eso. No veo el cambio. Claro, claro, pero hay una cosa cuando yo digo el tema de la luz y la sombra que es importante sobre todo para cada uno, ¿no? Y es porque, o sea, suponte tú estás diciendo, y es cierto, yo o sea, es cierto que hay personas que tienen ciertos prejuicios y lo manifiestan claramente o expresamente sobre la mujer, sobre la edad, y es así, ¿no? Un prejuicio que además todos tenemos, ¿no? Porque culturalmente el prejuicio es, como tú decías, es el tema de criticar y decir estas cosas. Pero yo necesito aprender a no quedarme en esa mirada oscura que tiene esa persona, porque si tú me dices, una persona tiene oscuridad, por supuesto, y es prejuiciosa también, y no sé qué, sí. El tema es que cuando yo veo a una persona para mirarla en su justa dimensión, y sobre todo porque necesito relacionarme con ella, porque estamos trabajando, porque estamos no sé qué, si yo no veo la luz, no me puedo conectar. No me puedo conectar, ¿me entiendes? O sea, tú puedes decir, este tipo suponte, vamos a hablar es machista. Oye, pero es un tipo inteligente, tiene criterio de negocio. Listo, con eso me quedo. Oye, esta señora es impositiva. Sí, pero protege al equipo. Con eso me quedo, ¿me entiendes? Porque si no, no hay forma de construir puentes, Caro. Siempre me voy a quedar con la oscuridad. La tiene, por supuesto, la tiene. Yo no estoy poniendo ni un segundo el juicio de que la tiene. El tema es cómo o sea, y ellos están los desafíos que tenemos nosotros como líderes para comunicarnos y transmitir y conectarnos con el otro. ¿Cómo hago para hacer esa conexión, esos puentes que, como le dice a Romelia, le encanta decir? Entonces, es eso, para eso yo veo a la gente en su justa dimensión, para que yo me conecto. ¿Me sigues? ¿Te sirve? Vale. Gracias. Gracias, Carito. Doctor Alonso. No te escuchamos, doctor. Felicitaciones por la presentación de los dos, me parece que muestran tan lindo, gracias. Muchas ideas. Quisiera hacer un pequeño comentario. Ortega y Gasset decía que yo soy yo más mis circunstancias. Me parece que a veces nos centramos mucho en el yo. Yo dentro de mi proyecto, yo como líder, yo como cambiante y en las tendencias de los proyectos, indudablemente, pero creo que vale la pena a veces pensar más en las circunstancias y entenderlas mucho más. Porque si no entendemos, nos quedamos en esa visión, no puedo, o aquí todos no cambian. Pero si yo entiendo las circunstancias y sé qué es el sector público, si sé en qué ambiente estoy desarrollándome, puedo entender de que a lo mejor un trabajo enorme es el cambio de la cultura o los modelos de cambio de los que nos habla Roberto. Sin eso, a veces no podemos empujar el resto. Y es una sola cosa. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué no hay feedback? ¿Por qué oía a Gabriela y dices que culturalmente somos así? Entonces el problema es cómo nosotros podemos contribuir de alguna manera a cambiar esas circunstancias. Así es. En la agilidad aprendemos eso. Si vendemos proyectos ágiles, estamos empezando a cambiar. Sabemos que no lo podemos hacer del todo porque las circunstancias
requieren un trabajo también. Yo no puedo hacer solo pensar en proyectos ágiles y tener grupos semiautónomos, etcétera, sin la cultura institucional no cambia. Se han hecho esfuerzos grandes, el Banco Interamericano impulsa procesos enormes para tratar de cambiar la cultura, para tratar de hacer una nueva administración pública, ¿cierto? Pasar de una tradicional institución pública orientada sola y exclusivamente por la autoridad, pasar a una institución pública orientada por el servicio y por los resultados, ha sido un trabajo que lleva 20, 25 años y hay ejemplos. Hay ejemplos en el sector público muy, muy loables, y uno llega a cualquier país donde llegan, le dicen, mira, en el ministerio tal se trabaja distinto de este ministerio, porque ha habido liderazgos distintos, porque ha habido discusiones diferentes, etc. Yo creo que hay que entender mucho más ese medio donde nos desarrollamos, tal cual, para poder ubicar los cambios que hay en los proyectos. Si hay cambios grandes, indudablemente, la agilidad nos presenta ese tipo de cambios. Dentro de la agilidad también ya hay cambios, ¿no? Una cosa es hacer una agilidad netamente pura, a hacer disciplina agile, que ofrece toda una posibilidad de cambios distintos. Pero hay que preocuparse más por esa parte. Porque si no, no vamos a lograrlo. Es decir, si nos centramos en que es el proyecto, o que el proyecto ahora se amplía con la visión nueva de incluir dentro del ciclo del proyecto parte del ciclo de las operaciones, pero eso tenemos que explicarlo, tenemos que con paciencia tratar de mirar espacios y abrir espacios dentro de las instituciones. De lo contrario, no podremos hacer mucho. Entonces, la idea es pensar más en las circunstancias, pensar más sistémicamente. Así es. Mirar que hacia afuera y hacia adentro hay interrelaciones muy fuertes, hacia adentro, hacia afuera del proyecto, digo. Si no miramos esas relaciones, no podremos manejar la complejidad. ¿De dónde? ¿Cómo? No podemos manejar la incertidumbre si no conozco. En los proyectos que hacemos, por ejemplo, en el sector público, que están orientados todavía mucho por el marco lógico, hasta hoy, pues lo que pasa es que no se utiliza bien el marco lógico. Allá hay, por ejemplo, una columna que se llama los supuestos, los riesgos. Y cuando uno hace esa planificación, los escriben, pero jamás se vuelven a tocar. Jamás. Estamos evaluando en Colombia. Digo, ¿cuáles son? ¿Se cumplieron los supuestos? Nunca lo hemos visto. Tenemos que manejar mucho esa parte. Y en la agilidad nos dicen, claro, hagan periodos cortos porque ahí los riesgos se manejan más rápido. Claro. Cometa errores, pero arréglelos rápido. Eso que es tan fácil de decirlo, vaya a la institución, pero inténtenlo. Intentémoslo. Porque el feedback en la agilidad se da cada semana, cada 2 semanas. Y lo aprendemos ahí. Pero hay que explicárselo a la gente. La gente a veces dice, sí se puede hacer, aunque no seamos ágiles, pero hagamos al menos ese pedacito. Así es. Pero eso ya sería una innovación importante. Y si la logramos introducir entendiendo el medio donde estamos, pues haremos un poco mejor tal vez las cosas. Excelente, excelente. Gracias, Alonso, por tu intervención, porque justamente un poco lo que decíamos del desafío del liderazgo es esa visión sistémica y cómo afecta a lo que estoy haciendo, y esa visión que debe tener el líder ahora del negocio, de todo lo que afecta, de toda y la invitación a liderar donde estás, desde el espacio donde estés, entendiendo que estamos en una transición, y que yo creo que una de las cosas y un poco lo que decíamos con Eddie, es la ventaja que tenemos siendo gestores de proyectos. O sea, la economía de proyectos nos va a venir súper bien, porque ya nosotros tenemos que manejar esto, pero como tú dices, el tema de entender las circunstancias, entender el sistema donde estoy, hacernos cargo de lo cultural, porque lo cultural tampoco es, bueno, nosotros somos así, no sé qué, no, ¿cómo me hago cargo de lo cultural? Entonces, en todas esas cosas nos sigue desafiando, ¿no?
Gracias, Alonso. Doctorísimo, Robert. No te escuchamos. Voy a ser breve porque no voy a hacer el comentario porque me tomaría mucho tiempo, pero sí voy a decir que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alonso. Me parece que es práctico y lo dice con la experiencia que él tiene, ¿no? Yo quisiera ahondar a lo que ha dicho Gabriel. Lo dejo ahí, como dicen algunos, de que en el mes de septiembre, o cuando haya la agenda lo permita, según la programación que tenga Gabriela, toquemos en ese mes 4 temas que sean de la gestión del servicio público y que lo hagan de diferentes países que estamos aquí en la comunidad, y al final del mes se haga un resumen, lo que han hablado, y en la revista del mes que viene de Gestum sea también la gestión del servicio público. Bien. Para dar a la comunidad, digamos, experiencias y aportes, y ahí podría venir a agregarse los toolkits que estabas comentando, Giovanna. Sí, sí, simplemente eso para no prácticas. Sí, exactamente. Nada más eso quería. Compartir mejores prácticas para ver dónde sí ha sido posible. Exacto. Para difundir del conocimiento que tenemos, ¿no? Para gestionarlo y compartirlo, ¿no? Así es. Buenísimo. Te escuchamos muy mal, Robert. No. Uy, te escuchamos muy mal. Aló. El conocimiento es grande y hay que compartirlo. Cuanto más se comparte, mejor, ¿no? Claro, tal cual. Muy bien. Gracias por la iniciativa. Ya lo tomamos. Chévere. Bueno, nos hemos pasado la hora. De verdad, muchísimas gracias por la participación. Estos temas siempre son polémicos, pero gracias por estos espacios, porque justamente estos espacios son para eso, para compartir, para participar. Nosotros tenemos como el provocar temas para que compartamos, como bien dice Robert, estas experiencias que todos tenemos, y cada participación de ustedes, cada pregunta, cada aporte que dan, sigue sumando a esto que es todos los viernes de seguir enriqueciéndonos mutuamente. Así que de verdad, como siempre, agradezco su atención y los abrazo fuerte, 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 fuerte. ¡Mua! Giovanita, permíteme darte tu certificado. Ay, tan lindo. Sí, todos, les vuelvo a invitar a todos los amigos que deseen participar en el PM Training. Gracias. El certificado que estamos otorgando. Ay, gracias a ti, Giovanita. Gracias. Siempre nos ilustras tanto, con tanta sabiduría. Ay, también. Un abrazo. Gracias, un abrazo amigos. A todos, chicos. Un abrazote. ¡Mua! Chao. Cuídate. Gracias. Vale, chao. Muchas gracias, Giovanna. La foto. Bájala. Ya, saco esto. Okay. Bellísimo la foto, a ver. Cuídate, Eddie. Sí, estoy eufórico, me hago la gripe. Ay, sí, pobrecito. Ay, mira, ahí está el presidente, Vizcarra. ¿Cómo estás, Danielito? El ex. Adrianita, tiempo sin verte también. ¿Cómo estás? Eduardo, tiempo sin verte, Tati. Tan linda. Gracias por prender la cámara. Tan lindo. Gracias, amigos. Vale, los abrazos fuertes, chicos. Gracias por estar aquí. Un abrazote. Gracias. Gracias. Cuídense. Bye, bye. Gracias, cuídense.